Hola chicos, en esta guía se les va a hablar sobre la formación y composición del suelo y las rocas. Este es un tema para ciencias de octavo grado. Estructura interna de la Tierra. La Tierra es uno de los 4 planetas telúricos o rocosos del sistema solar. Por ello se dice que posee una superficie sólida, llamada geósfera. Según su composición química, ella se distingue, digamos, 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo, que en esta figura, la figura 1, es una representación de las capas de la Tierra. Entonces la corteza es la más, digamos, la más superficial en ese sentido. Luego sigue el manto, después el manto inferior, ¿verdad? Según, bueno, la imagen está como más específica. Después sigue el núcleo y el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, básicamente, esas es como las capas en las que se clasifica las, las capas de la Tierra. La corteza es la capa más superficial, como les comentaba, es delgada, ¿verdad?, del planeta. Se encuentra en contacto con la hidrosfera y la atmósfera, y básicamente está formada por rocas y minerales como silicio, aluminio, sodio y potasio, entre otros. En el caso de la figura 2, entonces es una representación de esa corteza. En cuanto al manto superior, se encuentra en contacto con la corteza y está formado por rocas sólidas y material fundido. Por ejemplo, o sea, por material fundido nos referimos a magma. El manto inferior, por su parte, está formado por roca sólida, minerales como silicio, hierro, magnesio, entre otros. Entonces, en la figura 3 les puse una imagen representativa del manto. Entonces, hay un manto superior y un manto inferior, como les mostré en la figura 1. Estructura interna de la Tierra. El núcleo es la capa más interna, que está compuesto principalmente por hierro y níquel, y su temperatura alcanza unos 6000 grados centígrados aproximadamente. Se extiende desde los 2900 kilómetros hasta el centro de la Tierra, a unos 6370 kilómetros de profundidad. El núcleo externo se encuentra en estado líquido, mientras que el núcleo interno es sólido, que era lo que les comentaba en la figura 1. Y por su parte, en esta figura 4, es una representación del núcleo de la Tierra, digamos. Pero está, digamos, en la imagen está como un solo núcleo. Aquí entonces recordemos que es un núcleo interno y un núcleo externo, y que el núcleo externo se encuentra en estado líquido y que el interno está en estado sólido. Proceso y formación de los suelos. Eduvision menciona en sus páginas que los procesos geológicos corresponden a una serie de transformaciones que ocurren tanto dentro como fuera de la corteza terrestre y que produce cambios continuamente. Entonces, existen 2 regiones en las que se pueden diferenciar los procesos geológicos dentro de la corteza. Procesos geológicos internos. Actividad tectónica. Entonces, la teoría de la tectónica de las placas dice que la litosfera se encuentra fragmentada en grandes bloques, básicamente, que se conocen como placas tectónicas, y estas placas flotan sobre la astenosfera. El movimiento de la astenosfera, debido a corrientes de convección, por ejemplo, ocasiona que las placas tectónicas se muevan horizontalmente y se desplacen unos 2.5 centímetros por año por el mismo movimiento, ¿verdad?, de las placas tectónicas. En la figura 8 es una representación de las placas tectónicas, que es esta fragmentación de la astenosfera. Procesos geológicos externos. La meteorización es una fragmentación de las rocas,
que básicamente se da por cambios muy bruscos de la temperatura o por efectos de las precipitaciones, es decir, cuando llueve y luego hace sol o cuando hay temperaturas muy altas, también mucha lluvia, y por la acción de las raíces de las plantas y otros seres vivos como bacterias y hongos. Entonces, en la figura 5 es una representación de la meteorización, que básicamente es como todos estos cambios que se van dando o todas esas fragmentaciones de la roca. Erosión. Básicamente la erosión corresponde al desgaste del suelo y este desgaste es producto de la acción del viento, del hielo, de la lluvia, de la propia actividad del hombre. También es un agente que causa erosión y esta se denomina erosión antrópica, porque en este caso sería producida por el hombre. Y en la figura 6 les coloqué una ilustración de la erosión hecha por el agua, que después de mucho tiempo de que el agua sigue corriendo como por el mismo camino, entonces poco a poco va formando esos caminos y entonces se produce la erosión. Transporte. Es el arrastre y traslado de los materiales erosionados gracias a la acción de los ríos, los glaciales, los vientos y las mareas, y por el efecto de la gravedad. Entonces, en la figura 7 es una ilustración del transporte. Existen límites divergentes y límites transformadores. Los límites divergentes son aquellos que se establecen cuando dos placas se separan, por lo que permite que emerja magma de regiones profundas. Así se forma una nueva corteza terrestre. Lo que sucede es básicamente, digamos, en el fondo marino. O sea, esto ocurre principalmente en el fondo marino, mientras que los límites transformadores son los que se establecen cuando una placa se desliza con respecto a otra. En estas zonas no se crea ni se destruye litósfera, pero se produce una intensa actividad sísmica. Es principalmente entonces la actividad sísmica por este movimiento. Límites convergentes. Entonces, los límites convergentes se establecen cuando dos placas chocan, lo cual puede ocasionar dos fenómenos, o subducción o cinturones orogénicos. La subducción es el hundimiento de una placa por debajo de otra. Es decir, literalmente la subducción es que una placa se mete debajo de la otra y se mueve. El cinturón orogénico es la formación de montañas que ocurre como consecuencia de la compresión y que experimentan las placas tectónicas que convergen. En la figura 11 les coloqué una representación de lo que serían los límites convergentes, de cómo una placa se puede meter debajo de la otra y este movimiento es lo que provocaría el sismo. Formación de relieves. En zonas de subducción, la placa cabalgante, que es la que se mueve y todo lo demás, está sometida a de una fuerte compresión que produce un acortamiento de su extensión y un aumento de su grosor. En ellas ocurre la expansión del fondo marino, que es el proceso de formación de una nueva corteza oceánica. Entonces, en la figura 12 les coloqué una representación de la formación de relieve. Actividad volcánica. Permite la creación de una nueva corteza mediante el paso de material desde el manto hacia la corteza. Eh, un volcán es una abertura básicamente de una superficie terrestre a través de la cual pueden salir materiales como magma, cenizas, piedras y gases. Entonces la imagen 13 o la ilustración 13 es una representación de una estructura volcánica y de cómo por debajo por lo general está más caliente y demás y es donde se concentra todo el magma del volcán. Minerales y rocas. Los minerales son materia terrestre sólida que forman rocas. Ese mineral es inorgánico y de composición química y estructural interna fija. Los minerales están formados fundamentalmente por los elementos químicos más abundantes de la Tierra, que son 8: oxígeno, silicio,
aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio y magnesio. En cuanto a las rocas ígneas, volcánicas o extrusivas, se forman cuando el magma se enfría en la superficie después de una erupción volcánica o cerca de ella. Y la figura 14 hace referencia a la representación de una roca volcánica. Rocas sedimentarias. Se forman por acumulación, captación y cementarización de los sedimentos. El conglomerado y la caliza son de este tipo. Rocas ígneas plutónicas o intrusivas. Se forman cuando el magma se enfría varios kilómetros de profundidad sin salir al exterior. Ciclo de las rocas. Como muchos procesos en este planeta, las rocas también cumplen un ciclo. Entonces se recalca que las rocas se pueden transformar de un tipo a otro de célula, por ejemplo. Y la figura 17 hace referencia a una presentación del ciclo de las rocas.